Mis amados, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes por este medio. Quisiera que me acompañen, por favor, a hacer una oración para poder dar inicio. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos una vez más para compartir tu palabra. Te pido que nos des ojos para ver, oídos para escuchar, un corazón para entender y la gracia para poder caminar de acuerdo a la luz de tu palabra. Queremos que tu palabra se haga carne y por tu gracia la podamos vivir. Bendice a cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje y que podamos recibir entendimiento, gracia y favor. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas. Que tú seas nuestro número uno, nuestro alfa y omega. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén y amén. Mis hermanos, en esta noche le he titulado a nuestro tema, mas vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Está basado en Mateo capítulo 5, versículo 37. El Señor Jesús dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, Dios pone a los cielos y a la tierra como testigos. El camino de la bendición y la maldición está disponible para cada uno de sus hijos. Dios desea que elijamos el camino de la bendición, de la obediencia, para que nuestra descendencia pueda ser bendecida. El libre albedrío es la capacidad que Dios ha dado al hombre de elegir y escoger. Y en esta noche yo quiero hablarte de la necesidad de aprender a decir sí a la voluntad de Dios y no al pecado. Tristemente, cuando tenemos deficiencias en alguna área de nuestras vidas, tratamos de suplir esa necesidad por medios incorrectos. Por ejemplo, en mi caso, la falta de amor que yo sentía en mi vida me guió a ganarme la aceptación, o por lo menos a tratar de comprarme el cariño, comprarme el amor de otras personas. Yo trataba de hacer cosas para agradar a las demás personas. Yo quería comprar el amor, quería comprar la aceptación. Y llegó el momento incluso donde accedí a cosas que otros me pedían, y accedí aunque no quería, pero yo no quería perder su aprobación. Yo quería evitar la burla, yo quería que no me rechazaran. Y muchas veces hice cosas incorrectas que no eran agradables delante de Dios. Primero quiero decirte que no necesitamos tratar de comprar el amor ni buscar la felicidad, la aceptación en las personas. Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que Jesucristo es quien llena todo en todo. Él puede llenar tu mente, Él puede llenar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Él puede satisfacerte completamente. Y yo quiero que por la gracia de Dios aprendamos a decirle sí a la voluntad de Dios y no al pecado, porque es lo único que realmente nos va a llenar. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice que en Cristo estamos completos. El amor no se gana. El amor se recibe por medio de aquellos que nos aman. Ahora bien, déjame decirte algo. Hay algunas cosas incorrectas, maneras de pensar que necesitamos cambiar. Quiero decirte que hacer lo que nuestros amigos nos digan, aunque no nos guste, para poder ganar su favor y amistad, es incorrecto. No tienes que ganarte el amor. Si alguien está procurando hacer que tú hagas cosas para que lo ames, eso no es el amor. El amor es una decisión. El amor se compromete, se sacrifica. Pero no debes tratar de comprar el amor. ¿Sabes? Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Muchas personas piensan que deben hacer todo lo que les diga su esposo o su mamá, porque si no lo hacen, se enoja, estalla,
grita e insulta. Déjame decirte que necesitamos ser libres de la manipulación, del control, de la religiosidad, y necesitamos manejar nuestra voluntad para poderla rendir a Jesucristo y vivir para agradarle, para amarle y para complacerle. Estamos creados por Dios, somos creados por Dios y para Dios. Debes aprender a no dejarte llevar por manipulaciones y controles. Déjame decirte algo, el enojo de las personas no es tu responsabilidad. Que las personas se enojen y estén felices no es tu responsabilidad. Aprende a tomar el control de tu voluntad y aprenda a rendirla a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, y no respondas a los enojos o a los gritos o a los insultos de otras personas. Porque si te dejas llevar por gritos e insultos, vas a terminar haciendo cosas que no quieres y vas a desagradar a Dios. Hay personas que se dejan controlar. Algunas personas les dicen: es que si yo no hago lo que me dice alguien, se pone a llorar y dice que si se muere va a ser culpa mía. La vida y la muerte no nos pertenecen, están en las manos de Dios. No te dejes guiar por personas que quieren que hagas cosas y si no te van a echar la culpa. No permitas que te controlen. Muchas personas se quieren esforzar para agradar a otras personas y aún acceden a cosas incorrectas. ¿Sabes qué dice Gálatas 1:10? ¿Persuado yo ahora a hombres? Ciertamente, si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Déjame decirte que no vas a llenar tu vida de paz y gozo si estás pensando en agradar a tus amigos antes que a Dios. Busca tu aceptación en el Señor. Hay personas que les cuesta decir no y también les cuesta decir sí en ciertas ocasiones. Muchos no quieren decir no porque no quieren perder el cariño, no quieren perder la amistad. Y debido a eso acceden a cosas incorrectas. Tienes que ser valiente y aprender a decir no cuando las cosas son incorrectas. Déjame contarte una pequeña historia. Conocí a alguien, tú sabes que las personas cuando están en sus trabajos a veces se topan con personas abusivas. Y este jefe le decía: tú tienes que obedecer todo lo que yo te diga porque así dice la Biblia y no importa lo que yo haga, tú tienes que obedecer. Así que vas a trabajar y no vas a cobrarme horas extras. Vas a hacer todo lo que yo te diga. Hay personas que han crecido así. Hay personas que han crecido con personas que les gritan, que les ofenden, y cuando estas personas tienen contacto con otras personas similares, solamente bajan la cabeza, se rinden y hacen lo que las otras personas les dicen. Gracias a Dios platiqué con esta oveja y le dije: vas a ir a la oficina y esto es lo que vas a hacer. Todas las horas extras que te han hecho trabajar vas a pasar la cuenta porque no es correcto lo que están haciendo contigo. Eso es un abuso. Así que le pasó la cuenta y gracias a Dios ya no le volvió a tratar de exigir de esa manera. Si tú te dejas controlar por los enojos de las personas, si tú te dejas controlar por los gritos, no vas a poder rendir a Cristo, tu voluntad. Si quieres rendir tu vida a Cristo, primero tienes que tener control de ella. No te dejes llevar por los demás. Aprende a decir amablemente no. No tienes que gritar, no tienes que lastimar, no tienes que ofender. Hay personas que están siempre pidiendo favores de responsabilidades que les pertenecen a ellos. Muchas veces personas en el trabajo no cumplen con sus responsabilidades y vienen las personas y le dicen: mira, ayúdame en esto. Y hay personas que no pueden decir no. Y entonces se llenan de trabajo y después ni siquiera tienen tiempo para cumplir con sus responsabilidades en el hogar, con sus hijos, qué sé yo. Aprende a decir amablemente no.
Tienes que tener muy claro cuál es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Por favor, recuerda, no es tu responsabilidad hacer felices a los demás. No es tu responsabilidad que los demás se alegren. Tu responsabilidad es obedecer la palabra de Dios y vivir para amarle y para complacerle. No te rindas a hacer cosas que no deseas. Déjame explicarte la diferencia a ser manipulado a negarte a ti mismo. Cuando alguien te obliga a hacer lo que no quieres, entonces te están controlando. Debes aprender a librarte de ese tipo de relaciones y no acceder a lo que te digan cuando eso está en contra de la palabra de Dios. Si tú no lo quieres hacer, no tienes por qué hacerlo. No condesciendas a sus deseos. Claro, muchas personas lo hacen porque no tienen personas que les amen, no tienen un grupo que les acepte, pero yo quiero decirte que en Dios y en la familia de Dios puedes encontrar grupos que te amen, que te apoyen y que no te van a pedir que hagas cosas incorrectas. Aprende a encontrar tu identidad en Dios y no en tu trabajo, no en tus diversiones, no en tus pasatiempos. Aprende a vivir para agradar al Señor y no trates de agradar a otras personas cuando te piden las cosas incorrectas. Así que debes de ser valiente y debes entonces tomar la decisión de elegir hacer lo que la palabra de Dios dice y no lo que otras personas dicen. Tienes que tener cuidado entonces con el control y la manipulación. Que no te perturben los enojos, que no te perturben los gritos. Si tú te dejas influenciar por los gritos, cualquier gritón te va a mandar. Cuando los padres son abusivos, golpean, lastiman, gritan a sus hijos, no se dan cuenta que los están preparando para que personas controladoras, porque hay personas que si no se hace lo que él dice, grita, estalla y hacen ataques de rabietas e ira. Tú debes proteger a tus hijos y debes aprender a enseñarles que no respondan al enojo, que aprendan a responder a la palabra de Dios. También los debes de librar de la religiosidad y no deben vivir vidas de tal manera que hagan cosas para agradar a los demás o por lo menos para ser vistos por los demás. Yo recuerdo un día cuando el Señor a veces me pone ejemplos para instruir a mis hijos. Yo recuerdo en esa oportunidad, porque tú sabes cómo el maligno es malo y él trata de que hagamos un montón de cosas que no son la voluntad de Dios, o si son la voluntad de Dios, que nos adelantemos a ella, pero nos confunde. En esta oportunidad, yo llamé a uno de mis hijos y le digo, hijo, ¿qué pasaría si yo te regalo un sorbete? Y en ese momento va pasando un niño, ¿verdad?, de la calle y te dice, regálame el sorbete. Yo le pregunto, ¿qué crees? ¿Debes de regalarle el sorbete o no debes de regalarle el sorbete? Yo quise ponerles ejemplo porque hay muchas personas que toman acciones por el qué dirán, es decir, no sienten en su corazón hacerlo, no les ha dicho Dios que lo hagan, pero por temor al qué dirán acceden. Y cuando las personas acceden a ser religiosos, es decir, a hacer las cosas porque otros los miran, entonces esta persona lleva una vida de hipocresía y no va a poder amar al Señor fielmente. Yo le expliqué y le enseñé a mi hijo que si él no quiere regalar el sorbete, no lo debe de regalar. Alguien dirá, pero pastor, tú le estás enseñando a ser egoísta. Mira, déjame decirte algo. El que uno dé a los demás de ofrendas, de ayuda, no debe ser por obligación. Uno debe de rendir su corazón al Señor. Yo le enseño y le enseño a mis hijos que cuando el Espíritu Santo les ponga, ellos deben de dar, pero no debes de dar lo que no quieres, no debes de ser hipócrita, no debes de ser religioso. Déjame explicarte esto. Pongamos esta escena. Imagínate que tú vas en el carro con un hermano de la iglesia y digamos que vas manejando y en ese momento viene alguien y te pide limosna, alguien que está en la calle te pide limosna. ¿Qué haces? ¿Le das dinero porque tienes miedo que el hermano diga, ay, qué bárbaro el hermano, no le dio dinero? ¿Qué haces? Si tú le das dinero por temor al que va a decir tu hermano, ese es un espíritu religioso.
no son actos de bondad. Tú me dirás, bueno, pero es que hay que ser bondadoso. Sí, yo creo que hay que ser bondadoso y hay que pedirle a Dios que Él haga una obra en mi corazón de tal manera que yo pueda ser bondadoso cuando el Espíritu Santo me lo diga. No puedo dar todo lo que me pide, porque si me piden mi casa no la puedo regalar. Todo tiene un contexto y todo tiene un tiempo. Yo sé que la Biblia dice al que te pidiere, dale, pero también la Biblia habla cómo hay maldición a aquel que le ayude a otro a pecar, por ejemplo, a emborracharse. Cuando un drogadicto nos pide dinero, muchas veces no es sabio darles dinero porque lo van a utilizar para la droga. Pero sí es sabio muchas veces ayudarles con comida o con otras cosas que el Espíritu Santo nos pone. El punto es que tú necesitas y yo necesitamos tener la claridad cuando Dios quiere que haga algo y no hacerlo porque otras personas me lo digan, otras personas me impulsen a hacerlo. Yo recuerdo entonces que mi hijo me escuchó y le enseñé, hijo, si tú un día quisieras regalar tu sorbete, tú puedes regalarlo, pero porque tú lo quieres hacer, no porque otra persona te lo esté diciendo. Hay personas entonces que cuando llegan al trabajo, llegan a cualquier otros lugares, el diablo les dice, es que no sos bueno, no das tu almuerzo, no ayudas económicamente a la persona que necesita, y te pone a hacer un montón de cosas que como tú no tienes entendimiento, te obliga a hacer algo que no quieres. Mira, el Evangelio de Jesucristo es aprender a vivir para Dios y para el prójimo. Pero deja que el Espíritu Santo haga esa obra en tu corazón. Ahora bien, déjame decirte, debes aprender a negarte para hacer el mal. No te rindas a tu carne. Ahí sí tú debes de negarte para no hacer las cosas incorrectas, los deseos incorrectos que tu carne te diga que hagas. Ahora bien, pero para mostrar amor, para hacer cosas que el Espíritu Santo te diga, el Señor quiere que tú de tu voluntad puedas negarte si lo deseas hacer. Si no lo quieres hacer, mejor no lo hagas. Si no quieres, por ejemplo, levantar las manos a Dios, si no quieres hacerlo, te sientes obligado, mejor no lo hagas. Si hay algo que no quieres hacer, ¿verdad? Que la Biblia dice, es tu decisión. Claro, no te va a ir bien si no obedeces la palabra de Dios, pero tal vez a veces necesitas aprender las consecuencias del pecado. Pero es importante entonces comprender que yo debo de aprender a decir sí voluntariamente a la voluntad de Dios y decir no al pecado y no dejarme influenciar por otras personas. Quiero terminar este concepto de la religiosidad hablándote de Ananías y Zafira. Si tú eres esta historia y la consideras, Ananías y Zafira quisieron aparentar ser bondadosos cuando realmente no lo eran del todo. Las personas en ese tiempo, algunos de ellos estaban vendiendo sus propiedades y repartían el dinero entre los que había necesidad. Y ellos quisieron hacer lo mismo. Ese es un espíritu religioso. Quisieron hacer lo mismo, pero cambiaron los términos. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? Dijeron que habían vendido la propiedad, pero sustrajeron del precio y se quedaron con una parte. Y los dos convinieron y se pusieron de acuerdo en mentirle a Pedro. Y le dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a llevar una parte del dinero para que los demás vieran que ellos también estaban siendo dadivosos como otros de sus hermanos, con la diferencia que ellos guardaron un poco de dinero. Estaban siendo religiosos, estaban haciendo algo realmente con hipocresía. Cuando llegaron con el apóstol Pedro, el apóstol les dijo, ¿por qué permitieron que Satanás llenara su corazón? ¿No vendiste la heredad en tanto? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Ustedes conocen la historia. Ambos murieron. Ambos murieron. Miren, hay muchas personas que tienen la idea de que ser una persona sumisa y obediente es decirle sí al marido, es decirle sí al jefe, es decirle sí a los que están en autoridad, aun cuando las personas te piden hacer cosas incorrectas. Déjame decirte que la obediencia y la sumisión es en el temor de Dios. Tú no estás obligado a obedecer a ninguna autoridad que te pida hacer algo que esté contrario a la palabra de Dios. Tu sumisión y obediencia es en el temor de Dios. Así que no tienes por qué obedecer ni hacer cosas
que te digan las autoridades que estén en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes qué le pasó a Ananías y Zafira? Los dos murieron. ¿Sabes? Zafira no recibió del apóstol Pedro felicitaciones. Pedro no le dijo a Zafira, Zafira, qué buena mujer eres. Le hiciste caso a tu marido aun cuando te dijo que mintiera. Te felicito, Zafira. No, murió por mentirosa. Murió por ponerse de acuerdo con su marido en algo incorrecto. No te pongas de acuerdo con los que deseen pecar, porque te guiarán a la muerte. ¿Sabes? Cuando el ángel se le presenta a María, María estaba desposada con José. Estaba comprometida, no habían tenido todavía intimidad, pero ya estaban comprometidos. Sin embargo, María se halló concebida por el Espíritu Santo. Pero cuando el ángel Gabriel llegó a explicarle toda la situación, déjame decirte, María no fue a pedirle permiso a José. María no le dijo, José, ¿me das permiso ser el instrumento de Dios? Porque José, voy a quedar embarazada y no vas a poder tocarme sino hasta que nazca Jesús. Ese será el nombre de mi primogénito. María no hizo eso. Quiero decirte que no necesitas pedirle permiso a nadie para obedecer a Dios. Aprende a decirle sí a la voluntad de Dios y aprende a decirle no a la voluntad de Dios, y que no te preocupes si las personas se enojan, se molestan y quizás te rechazan. Déjame decirte que la Biblia dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. Aprende a decir sí a la voluntad de Dios. Aprende a decir no a la voluntad de Dios, y que no te preocupe que la gente se enoje contigo, se moleste contigo por causa de tu obediencia. Amados, aprende a decir sí y aprende a decir no. Cuando te quieran guiar por el camino incorrecto, amablemente diles no. Me acuerdo cuando tenía una pareja y esta pareja iba a casarse y me pidieron consejo. Y fue bien interesante porque le decían a este muchacho que no se casara con esta persona, porque si yo comparara a esta jovencita, ella era un motor Caterpillar de esos de un D8, ¿verdad? De esos fuertes. Y él tenía un carácter tan sencillo, tan de paloma, tan pacífico. Y le decían, no te cases con esa persona, no te cases, porque te va a mandar y va a hacerte a cualquier lado. Entonces ellos buscaron consejo. Yo platiqué con ellos y le dijo al esposo, mira, la Biblia dice que tú eres la cabeza. Y no importa que tu esposa sea un motor Caterpillar. Si ella es un motor Caterpillar y te va a guiar por el camino de la voluntad de Dios, no hay problema. A todo lo que ella te diga que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, dile, sí, mi amor. Pero, le digo, cuando este motor Caterpillar quiera decir algo en contra de la voluntad de Dios, aunque grite, aunque haga el gran ruido de motor Caterpillar, tú amablemente le vas a decir, no, mi amor. Y le digo, ¿crees que vas a poder decirle, no, mi amor? Y él sonriendo me dice, sí, pastor. Gracias a Dios se casaron. Y quiero decirte que se puede decir no amablemente. Elige por la voluntad de Dios. Dile sí a la palabra de Dios. No busques aceptación en personas, en grupos. No busques ser querido. No busques ser amado en las personas porque ellos te van a fallar. Busca al Todopoderoso. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él te creó para su honra, para su gloria y complacencia. No trates de hacer feliz y agradar a las personas cuando quebrantes los mandamientos de Dios. Cuando te pongas de acuerdo en agradar a otras personas pecando, solo te estás poniendo de acuerdo para morir. Esa relación va a terminar en muerte, en separación. No te pongas de acuerdo con aquellos que hacen la maldad. Sé valiente. Claro, te van a rechazar, porque muchas personas van a querer hacer lo malo y tú vas a decir, no, eso a mí no me gusta. Yo quiero decirte que aquellos que te van a amar y respetar son aquellos que van a creer como tú crees. Tú no necesitas amigos que te lleven por el camino de maldad.
Tú no necesitas amigos que te den consejos en contra de lo que el Señor te ha enseñado. Déjame decirte, a mí me gusta la santidad, me gusta adorar, a mí no me gustan las bromas pesadas, a mí no me gusta que las personas se rían de los demás, a mí me gusta reírme con los demás. No me gusta hacerle daño a las personas y no me gusta que otras personas le hagan daño a otras. Debo aprender entonces a ser firme y establecer mis convicciones. Y cuando las personas no les agrade las decisiones que yo tomo por la palabra de Dios, lo siento. Si se molestan, lo siento. Si se molestan conmigo, lo siento. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque es Jehová el que salva. Es Jehová el que sana. Es Jehová el que liberta. Es nuestro Dios quien perdona, quien transforma, quien ayuda. Las demás personas no podrán llenarte. No vivas para las demás personas. Sabes, en una época de mi vida, yo quería siempre ser chistoso y alegre. Y quería andar alegrando a los demás porque quería aprobación. Deja de mendigar amor. Busca a Dios. Conócelo. Él te quiere amar y te quiere llenar. Y aprende a vivir para Él. Si aprendes a vivir para Él diciéndole sí a la voluntad de Dios y no al pecado, te garantizo, encontrarás al Señor. Porque Él te creó para Él y Él es el único que puede llenarte y satisfacerte. Sé valiente. No te dejes intimidar si tu marido te quiere pegar o te dice que te va a lastimar. No accedas a sus peticiones. Para eso está la policía. No es correcto que les peguen a las esposas y que traten a los hijos como animales. No tienes por qué ceder a los abusos ni físicos, ni sexuales, ni de ningún tipo. No es correcto. No cedas a lo incorrecto. Y sabes, no es pecado llamar a las autoridades. Romanos capítulo 13 nos enseña que debemos someternos a las autoridades superiores. Hay gente que piensa que no es espiritual llamar a las autoridades. No es espiritual pecar, pero hacer lo que la Biblia dice es espiritual. Así que no te dejes influenciar por esos enojos, por esos gritos, por esa violencia. Rinde tu vida a Cristo y no permitas que otros decidan por ti. Claro, obedecer a Dios quizás no será agradable a la carne, pero entonces es el momento donde tú te niegas, pero eres tú quien decide hacer lo que Dios dice y no lo que otras personas dicen. Te ruego en el nombre de Jesús, esfuérzate, busca al Señor y sé valiente para obedecerle, para amarle y temerle a Él. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a decir sí a tu voluntad y no al pecado. Que no nos rindamos a otras personas que nos quieren provocar a hacer cosas solo para ser aceptados. Esa no es la aceptación que queremos. Ayúdanos a recibir aceptación en ti. Ayúdanos a vivir para amarte, para complacerte, para servirte, para adorarte. Ayúdanos a ser fuertes y valientes para escoger tu voluntad y no la voluntad de otros. Ayúdanos a no vivir la agenda de otros. Ayúdanos a tomar decisiones por ti, a favor de la justicia, de la verdad y la santidad. Ayúdanos a encontrar nuestra identidad y nuestro amor en ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén.